Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, junio 21 del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Cuba, Chile, China, Brasil y Rusia. Estos son nuestros titulares. Nos ganan, entre comillas, no los contrarios, sino la irresponsabilidad de propios. La mayoría de marchantes el 20 de junio eran pensionados y sus hijos, esto en el caso particular de Medellín. Abierta convocatoria, oiga pues, oído, Fondo Transformando Vidas, financiado en 65% entre Gobernación de Cundinamarca y la Universidad Externado de Colombia. Cuba y China con el Cono Sur como bandera, presidente de Colombia con el 47% de popularidad. Beneficiarios Bolsa Familia en Brasil. Restituirán a ubicación tierras a mapuches en Chile. Rusia valora altamente propuestas de paz para Ucrania. Iniciativa africana generó bases para la paz en Ucrania y destacan legado de Vilma Spin en Cuba. Así también finalizaron las dos últimas fechas FIFA de partidos amistosos para la selección Colombia de mayores. Así, querida audiencia, damos inicio al noticiero Radio Clarín de Colombia. Entonces, el día de hoy con la editorial por lo que está ocurriendo en mi querida República de Colombia. Nos ganan no los contrarios, sino irresponsabilidad de propios. Solo retórica trasnochada de los liniosos emana tácticas y estrategias para la materialización de las propuestas programáticas del Pacto Histórico en el Congreso de la República de Colombia, que de aliados terrestres, ahora como ET, cambiados de estratos sociales, económicos y de idiomas, que les impiden escuchar y comprender a los del planetoide que los elegimos o del presidente Petro, que les favoreció con sus buenos encargos y remuneraciones, es la razón, oiga, es la razón de los trapiés, derrotas, de lo más anhelado de mi pueblo como la salud, pensión, educación y laboral. Se vayan de rabo para el estanco, como decía mi abuelita, porque ellos ya viven sabroso. ¿Y qué les importamos nosotros para ellos? Nada, absolutamente nada. Aquí me pueden decir, querida audiencia, algunos, no todos, que los ausentistas fueron los de la oposición. Sí, eso ya lo sabemos. Y están en todo su derecho. Aquí no es descubrir que el agua moja. Aquí estamos haciendo evaluación y cuestionando, duro, sea quien sea, es a los propios, porque en los propios es donde hubo el ausentismo. Por ejemplo, ¿cómo va a ser aquella, dizque sacar a los congresistas del pacto histórico? O sea, ausentarse masivamente por convocatoria de alguien ahí que es sabio. Pues lógico que nos hicieron mayoría absoluta los de la oposición. Facilísimo. Que se saldrán ahora sí, además de los que buscan para acabar con mi existencia, los sabios, inquisidores a excomulgarme, por lo que ruego a la naturaleza que si de verdad soy tan malo, por decir la verdad y condenar a los débiles que se prestan a materializar las malévolas jugadas del enemigo de clase, con ausentismos o no, asumiendo responsabilidades, que me permitan ir al infierno para ayudarles a estos que nos vendieron a ser bien doraditos, volteaditos la parrilla ya, y atendidos como se los merecen, o sea, a los tráfugas, a los que nos voltean, a los ausentistas, que vaya a saber por qué se ausentaron, ¿no? Mala es la suspicacia, ¿no? Pero hay que dar el sinsabor. ¿Cómo se explican los congresistas que cuando se discute en comisiones de Cámara y Senado, o ya en plenaria los grandes proyectos de ley, todos importantes, lógicamente, como son la salud, educación, pensión y laboral, oiga, tanto ministra de Trabajo como representante, ponente María Fernanda Carrascal, aquella niñita mafe, de lo laboral, estén en las marchas donde estamos los no legisladores apoyando a quienes deben de legislar? Esto ocurrió el pasado 7 de junio, pero no solamente fue el pasado 7 de junio. ¿Qué pasó ayer? ¿Dónde estaba la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez? Y es compañera nuestra. Algunos me dicen que dizque porque es compañera o compañeros los que le embarran, dizque yo tengo que callarme. No, señores, para nada. Aquí cuestionamos al de la oposición y al propio, porque el mal es mal, venga de donde provenga. Sin aceptación y motivos, no es aceptable bajo ningún pretexto que algunos de los aliados en el pacto histórico, justo cuando hay que votar, oiga, votar con V, estén votando con B mayúscula y negrilla por la borda las esperanzas de todo un pueblo, de ese pueblo que como yo
que como no hemos vivido dignamente más que muchas veces en las mazmorras, secuestrados por los regímenes anteriores, desaparecidos, torturados, aguantando hambre y hasta sed en la lucha por la emancipación de mi querida Colombia, o no asistan a las sesiones, no se hagan los cabildeos o lobby pertinente o sencillamente se resfriaron, como a la representante Mafe, la ponente de la reforma laboral, el 7 de junio, cuando estamos marchando, apoyando a los congresistas allá, a los legisladores en sus recintos donde estaban legislando, discutiendo, analizando, consensuando. La ponente de la reforma laboral le dio un resfrío que consideró que lo iba a murraquear. Y entonces se fue, pidió excusa. Y las cámaras enseguida la pescan en la calle marchando y ella dice, no, es que ya me estaba mejorando en la casa, entonces resolví ir a la marcha. ¿Dónde era más importante representante Mafe? Allá en la marcha estábamos nosotros haciendo lo que no podemos hacer, lo que hacen ustedes como legisladores. Usted ya que no se moría, corra al Congreso donde tenía que cabildear, demostrar, defender el proyecto de la reforma laboral. No solo el 7 de junio, cuando apoyamos las grandes reformas sociales antes mencionadas con marchas en todo el país, reventándose por defenderlas, la Mintrabajo y la senadora María Fernanda Carrascal Mafe, ponente de la reforma laboral cuando se debatía y había que votar, no estuvieron presentes, no estuvieron. Da tristeza revuelta con rabia, ira y cólera. No estuvieron en el Congreso de la República, sino en la marcha tarea que hacemos nosotros para que Mintrabajo cabildee y la ponente defienda el proyecto de ley. Esto es tétrico, por eso va es contra los propios, sí, suena feo, contra, pero es un disciplinario a propios, y si no se aguantan, pues renuncien, hágaselas a un lado y no se hagan elegir en las próximas elecciones, ni ustedes, ni a sus amiguitis, compadres infiltrados por ustedes mismos, que hasta infiltrados son, falta ver, muchos son infiltrados. Sino que hoy la Mintrabajo, como el 7 de junio, delegó al parecer al doctor Iván Daniel Jaramillo, este es viceministro de Empleo y Pensiones, pero que tampoco asistió. Entonces no tenemos la ministra, ya van a saber dónde estaba, delegó en viceministro, pero este tampoco fue. Asistiendo entonces, haciéndole la segunda, como para que esto no se reventara. El viceministro de Relaciones Laborales, el doctor Edwin Palma, pobre hombre, no quisiera ponerme en el pellejo de él. Él llegó allí como el violín, sin ser delegado, pues lógicamente que llegó sin ningún tipo de facultades. Edwin Palma por lo menos se hizo presente en el Congreso, vio morir lo que era uno de nuestros ejes o proyectos bandera en el Congreso de la República para la sociedad, esta cuestión social, porque nosotros no somos los empresarios, los transportistas, los que vamos a la NASA, los contaminadores del medio ambiente, somos los de a pie, los que si algo nos llevamos al hombro es lo que iban a hacer ese día. Bueno, allí estuvo el doctor Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales, quien sí debería ser delegado y que por no tener la delegación, oiga pues, carecía de facultades, mientras ella, citica, la personita, la ministra de Trabajo, oigan pues, hacía presencia en Madrid, España, en un importantísimo encuentro de ministras y ministros. No, pues se dirimió la causa, se emancipó el pueblo colombiano con la ida. Pero lo más berriondo, querida audiencia, es que al parecer la ministra Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, tampoco le avisó al presidente Petro. Esperó tal vez que él estuviera por Europa, por Alemania, donde hacía la concertación, el acuerdo para producir hidrógeno, para entonces sí pedirle permiso de esta ausencia, que quién sabe para qué, fue al presidente en encargo. Este se lo concedió, pero regresa Petro al país y como no está enterado del viaje de la ministra, por eso él tuiteó lo que vamos a saber más adelante. Entonces, los amigos y no Petro sepultaron los sueños de mi pueblo. No es tanto la oposición que nos haya o esté ganando, para nada. Es la absoluta irresponsabilidad de nuestros tales aliados y amigos, tanto en el Congreso de la República como en los mejores encargos ministeriales, direcciones, gerencias y demás en mi querida Colombia, que para nada, absolutamente para nada tiene que ver en estas derrotas cedidas, porque eso fue entregada, la derrota.
acá llega como el olor, como que fue intencional, porque la noche anterior, el día 19, un representante también dice que es de los nuestros, ahora yo ya no los albergo como míos, de esos aliados del pacto histórico también no estaba, y como él no están muchos, por eso para ellos va el sablazo, por eso no es el culpable el presidente de la República, ni es el pacto histórico, ni es el programa de gobierno, es la irresponsabilidad de estos que se dieron, entre comillas, que no lo puedo afirmar, pero es que se huele, lástima, lástima, lo siento, deploro que aquel representante conservador se hubiera hecho a costa de una sanción de pérdida de voz y voto entre el Congreso por haberse pasado a apoyar las propuestas de nosotros. ¿Y de qué sirvió? Qué pena. Pido disculpas, representante, siento vergüenza ajena de verdad por lo que le pasó y por lo que le pasa a mi pueblo. El presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, por lo que tampoco es un golpe contra Petro o el pacto histórico, es contra mi pueblo. El presidente Petro en actitud muy humilde hacia los aliados, entre comillas, mediante un trino de inmediato manifestó: el hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas horas de jornada de trabajo y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio, oiga pues, mi querida sociedad, no abandonará los intereses del pueblo trabajador. Y antes, oiga pues, oído a la caja, este es nuestro llamado de atención, alerta, oído y ojo pelado. Y antes del estallido sindical y laboral al interior del Mintrabajo, oiga, porque es que no solamente Mintrabajo está en estos apuros, que debiera, por criterios por dignidad, hacerse a un paso, a un lado, antes de que la llamen a que renuncie o declararla insubsistente, pues ya lo hizo Petro y además el pasado 7 de junio les dijo: ministro que no obedezca se va. Por lo anterior, el presidente Petro debe hacer una purga de amigos, caiga quien caiga, porque con estos no cogeremos el mundo ni estando hinchado. Y solo estos son más que iremos decantando. Solo tenemos un palo en la rueda de nuestros sueños. Y así como retiró a unos, debe el presidente Gustavo Petro materializar lo que les dijo el día 7 en la marcha, abro comillas: todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Y es que así debe ser. Y antes que estalle el polvorín sindical o laboral dentro del Ministerio del Trabajo, por decide la ministra que se niega hasta la fecha de hoy a discutir presencialmente con sus trabajadores, con sus funcionarios, que es el ente retórico para obligar a la patronal tratar bien al trabajador, respetar el fuero sindical, las jornadas de trabajo, salarios justos y los injustificados despidos, etcétera, etcétera, lo está haciendo Mintrabajo, no atendiendo al sindicato. 16 sindicatos de los 19 le presentaron un pliego unificado, que es mejor para la ministra, pliego unificado y sencillo, fácil de concertar, pero ella no llega, manda unos delegados que tenemos información muy de fuente fidedigna que tampoco llegan, o que dicen que no tienen presupuesto, que tienen que ir a concertar con Minhacienda. Esto se va a estallar, esto se va a estallar. Y antes que estalle el polvorín sindical o laboral dentro del Ministerio de Trabajo por desidia de la ministra para con sus empleados, de los 19 sindicatos, 16 de los 19, que irá a servir solo a contrarios para demeritar el gobierno del cambio. El presidente Petro debe prescindir de sus servicios, también tanto de Mintrabajo como de quien toque, porque creo que el hundimiento no fue solamente de senadores, representantes y senadores, porque tampoco asistió Mininterior, oiga pues, el señor Velasco tampoco estuvo, o sea, para ellos representaba nada, nada la reforma laboral, para ellos nada, cuando nosotros y mi querido Juan Pueblo es lo que queremos, porque eso es lo único que nos llevamos a la espalda para la casita, buenos salarios, estabilidad laboral, jornadas justas, dignas, a tener atención en salud, tener el derecho a la educación garantizada y la pensión, por ejemplo, para vejestorios como yo, carajo, eso es lo que nos interesa a nosotros, al pueblo, a usted y a mí, que vamos a pata. Sí, entonces debe el presidente de una vez cintura para apretar el cinturón, no pensar
con el corazón, sino con la razón y actuar, porque aquí no podemos permitir los que trabajamos, los que le metemos el hombro a esto, que entonces por personas o por irresponsabilidades de algunos se diga que es culpa del pacto histórico y es culpa de nuestro presidente. Esa es nuestra parte introductoria. Oiga, vecino, ¿usted qué lee noticias? ¿Qué se ha hecho con las regalías? Vecina, vamos espero re bien. Cuente. Entre 2021 y 2022 la gobernación invirtió más de 221.000 millones de pesos de regalías en todas las provincias. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, se invirtió en el campo, en la reactivación de la economía, la educación, salud, transporte, la alimentación escolar y muchos proyectos más. En Cundinamarca, invertimos las regalías con justicia social. Así es, señor gobernador de Cundinamarca y a Oficina de Comunicaciones, con quienes venimos trabajando en una alianza estratégica, como también desde Presidencia de la República, Cancillería y Ministerio de Comercio. Colombia, la mayoría de marchantes el 20 de junio eran pensionados y sus hijos, en este caso particular, en la ciudad de Medellín. Así nos lo hace saber desde Medellín, Antioquia, papá, donde se come la arepa de maíz trillado y el chocolatico de ese amargo, Luker. Y no les cuento más, y donde se preparan las mejores bandejas paisas. Adelante, Saúl Ignacio, lo escuchamos. Buen día, amable audiencia, un abrazo especial. Cero Iván, 6 movilizaciones convocadas por el gobierno y por las organizaciones sociales y sindicales, pero también cero Iván, 4 convocatorias hechas por la oposición, que son para nada un dato menor, teniendo en cuenta que las marchas del día 20 de junio convocadas por estas últimas partes hubo recurrencia de mucha más gente en comparación al 26 de septiembre, 22 de octubre de 2022 y para finales de febrero de este año que transcurre. Lo que pasó en particular en la ciudad de Medellín es la muestra de un voto, mucha gente pensionada saliendo con camisetas blancas, banderas de Colombia, gorras de Colombia con la famosa seña de libertad y orden, acompañado por muchos jóvenes que en su mayoría son hijos de esos pensionados, inclusive muchos de ellos o estudiando o vagando, y otros tantos que le creen todas las falacias y las mentiras a esos grandes grupos que manejan tanto lo político como los grandes medios de comunicación. Y terminaron la marcha haciendo evocación a Federico Gutiérrez para que se lance definitivamente como candidato a la alcaldía de Medellín, cosa que sería demasiado contraproducente para la ciudad, ya que en la anterior administración hizo muy poco por ella. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl Ignacio. De Antioquia nos vamos para Cundinamarca. Oiga, pues, y esto es de interés general, está buena la nota. Abierta convocatoria llamada Fondo Transformando Vidas, financiado con el 65% entre Gobernación de Cundinamarca y la Universidad Externado de Colombia. Oiga, pues, esto está buenísimo. Así nos lo hace saber nuestra colega Aiza Trujillo Laguna desde la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Adelante, Aiza. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. La Universidad Externado de Colombia y la Gobernación de Cundinamarca pagarán el 65% de la matrícula de los beneficiarios del Fondo Transformando Vidas. Por segundo semestre consecutivo, los beneficiarios del Fondo Transformando Vidas de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca podrán matricularse en cualquiera de los programas de pregrado de la Universidad Externado de Colombia, pagando tan solo el 35%, el cual podrán financiar con diferentes opciones. El valor restante será aportado por la universidad y la Gobernación de Cundinamarca. A pocos días del cierre de la convocatoria del Fondo Transformando Vidas de la Gobernación de Cundinamarca, desde la Universidad Externada de Colombia queremos invitar a todos los jóvenes del departamento para que vengan a la universidad, la conozcan y conozcan cada uno de los 18 programas a los que pueden aplicar. Desde la Dirección de Promoción y Mercado de la Universidad estamos listos para acompañarlos y asesorarlos en todo el proceso de inscripción de admisión. El 4 de julio tengan listos todos los documentos para que puedan aplicar a uno de estos créditos que puede llevarlos a condonar hasta el 65% del valor de toda su carrera.
Escuchábamos a Nelson Gómez, él es el director de mercadeo de la Universidad Externado de Colombia. Y recuerden, la convocatoria estará abierta hasta el próximo 4 de julio de 2023. Teniendo en cuenta los tiempos de la convocatoria y el gran interés que tiene la universidad en recibir a los jóvenes cundinamarqueses, tampoco pagarán el valor de la inscripción y contarán con asistencia permanente en su proceso de admisión a través de la Dirección de Promoción y Mercadeo, en donde promotores, analistas y profesionales acompañarán la inscripción, entrevista, admisión e incluso postulación ante el fondo. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, querida colega Aiza Trujillo. Ahora nos vamos a hacer una ronda en lo internacional. Cuba y China con el sur como bandera. Presidente de Colombia con el 47% de popularidad. Beneficiarios, Bolsa Familia en Brasil. Restituirán tierras a Mapuche en Chile. Rusia valora propuestas de paz para Ucrania. Iniciativa africana generó bases para la paz en Ucrania y destacan legado de Vilma Espín en Cuba. Vamos pues con el segmento noticioso muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia que les invitamos a escuchar. Buenos días, Fuente, Cuba Debate, Cuba y el grupo de los 77 más China, con el sur como bandera. Hoy, el desarrollo científico-técnico está monopolizado por un club de países que acaparan la mayoría de las patentes, las tecnologías, los centros de investigación, y promueven el drenaje de talentos de las naciones en desarrollo. El sur tiene grandes potencialidades en materia de ciencia, tecnología e innovación. Nuestra fortaleza debe ser la unidad, la complementariedad, la integración de capacidades nacionales. No debemos quedar relegados ante futuras pandemias. La cita del G77 más China en La Habana busca precisamente ese objetivo. Fuente, Telesur, presidente colombiano presenta popularidad superior al 47%. El sondeo elaborado por el CNC señaló que Petro, dentro del sector de los jóvenes, tiene un apoyo que supera el 62%. Fuente, Agência Brasil, EBC. Bolsa Familia paga una cantidad extra y la prestación es la más alta de la historia. A partir del lunes 19, los beneficiarios del programa Bolsa Familia comienzan a recibir los pagos de junio con un adicional de 50 reais para las mujeres embarazadas y las familias con niños y adolescentes de 7 a 18 años. Este monto se suma a los 150 reais por niño de 0 a 6 años en las familias encabezadas por mujeres. Con esto, el ticket promedio recibido por familia alcanzará el valor más alto en la historia del programa de transferencia de efectivo, llegando a 705 reais. Fuente, Telesur, autorizan restitución de tierras a comunidades mapuche en Chile. Para acreditar los derechos, las comunidades deberán estar constituidas ante la CONADI y entregar la documentación histórica necesaria. Fuente, Granma, Rusia valora propuestas de paz para Ucrania. María Zaharova dijo que entre las propuestas hay ideas interesantes, que pueden funcionar, y hay muchas que están en consonancia con nuestros enfoques, como la iniciativa china. Fuente, Sputnik, Sudáfrica considera que la iniciativa africana estableció la base para la paz en Ucrania. La iniciativa africana para resolver la crisis en Ucrania sentó las bases para la paz en ese país, según una declaración publicada este domingo en la página web del presidente de Sudáfrica. Fuente, Cuba Debate, destacan el legado de Vilma Espín. La Federación de Mujeres Cubanas rindió homenaje este domingo a Vilma Espín, frente al monolito que guarda sus cenizas en el mausoleo a los mártires del Segundo Frente Oriental, en el aniversario 16 de su fallecimiento. En Twitter, el presidente Miguel Díaz-Canel recordó el legado de Vilma, audaz guerrillera, esposa, madre y líder feminista. Inolvidable. Fin de las noticias, gracias. Bueno, y así regresamos de nuevo para Colombia. Oiga pues, finalizaron las dos últimas fechas FIFA de partidos amistosos, esto para la conformación de la Selección Colombia de mayores. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Buen día, amable audiencia, un abrazo especial. Terminaron las dos últimas fechas FIFA de partidos amistosos para la Selección Colombia de mayores. En estas dos últimas fechas jugaron en territorio español contra Irak, un equipo totalmente defensivo que respetó el prestigio colombiano y que no quería perder por una gran cantidad de goles.
y de hecho el partido resultó así, con un marcador de 1-0 en favor de Colombia el viernes pasado. Por otra parte, el segundo partido que se jugó en territorio alemán, donde la victoria fue colombiana contra todo pronóstico por 2-0, con goles de Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado ante una Alemania que es un equipo muy organizado en defensa y mediocampo y muy contundente en ataque, pero que en este último tiempo las respuestas, debido a que están en un proceso de renovación constante, con nuevos jugadores y con nuevas formas de juego, no ha lucido para nada en este último tiempo, pues el viernes pasado escasísimamente le ganó 1-0 a Polonia y se está preparando para ser el anfitrión de la próxima Eurocopa de Naciones del año 2024. Queda de reflexión para la selección Colombia de mayores y esperemos que para las fechas donde se juegan los puntos en las eliminatorias suramericanas, que para este año van a tener 3 dobles fechas en septiembre, octubre y noviembre, mantengan ese nivel y por cierto ese nivel les garantice una buena cantidad de puntos posibles para regresar a un campeonato mundial de fútbol con todas las letras y con todas las luces. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Muchas gracias. Gracias, Saúl Ignacio. Así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.